Vamos a, en primer lugar, responder las preguntas que estaban ahí. Si usted llegó unos minutitos antes a la clase, pudo haberla respondido, ya se acabó el tiempo, así que vamos con las respuestas. Y dice así, vamos con la primera pregunta. Dice así la pregunta 1. Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede, ¿verdadero o falso? Verdadero. Eso está textual en la confesión, así que no hay mucho que cuestionar ahí. Segunda pregunta, ¿Dios es autor del pecado? No, falso. No es autor. ¿El ser humano es un ser libre? Sí, lo dijimos en la clase pasada. El ser humano es libre. Es libre. Y por eso es responsable. Por eso es responsable ante Dios, porque es libre. El ser humano en sí es libre. Todo ser humano es libre. Pero es libre. Puede hacer tanto cosas buenas como malas. Y es por eso que vemos inconversos que hacen cosas buenas incluso. El ser humano es libre. ¿Ah? No es que sea esclavo del pecado. Sí, pero es que eso se denomina la capacidad de poder optar por el bien y el mal, que lo vamos a ver más adelante, pero en la clase pasada al menos sí dijimos de que dado que el ser humano es libre, es responsable ante Dios por eso, ¿ya? Así que lo vamos a ver más adelante también cuando hablemos del libre albedrío, pero no es tema de hoy ese, ¿ya? Así que al menos verdadero, el ser humano es libre. Siguiente pregunta, Dios en la eternidad elige salvar personas, y vamos a ver qué características, de las cuales vio de antemano que lo aceptarían. O sea, ¿vio Dios el futuro y dijo, esto me van a aceptar, por lo tanto yo los elijo? No. Que en su naturaleza humana eran que eran tan malos, déjeme buscar la redacción, que no eran tan malos. O sea, Dios escogió y salvó a aquellos que no eran tan malos. No, tampoco. Que sabía de que iban a hacer buenas obras. No. Y finalmente la otra era que los salvó por su gracia, sin considerar obra alguna, ¿cierto? Exactamente, era eso. Dios entonces no ve nada en el ser humano para salvar, sino que solamente por su soberanía, en su gracia. Siguiente pregunta, ¿Dios supo todas las cosas que sucederían en el futuro? Verdadero, verdadero. Dios supo y Él sabe todas las cosas que suceden en el futuro. Muy bien. Finalmente, dado que Dios decretó todas las cosas, el ser humano no es responsable ante Dios por sus faltas. ¿Verdadero o falso? Falso, porque si no, eso se llamaría, o podría denominarlo como universalismo, de que dado que Dios decretó todo, el ser humano no es responsable, por lo tanto todos se van a la eternidad, o todos se van al cielo, y eso no es bíblico, eso no es bíblico. El ser humano es responsable por sus faltas. Así que esas eran las preguntas de hoy. Tuvimos 8 personas que participaron, así que creo que 3 personas sacaron 7, así que felicitaciones a aquellos que tuvieron buena nota. Esto va sumando, ¿ya? Así que van sumando puntitos, así que no se preocupe si no les fue bien el día de hoy. Hoy nos corresponde entonces continuar, estamos hablando sobre el decreto eterno de Dios, capítulo 3 de la confesión, y vamos a hablar de los capítulos, o mejor dicho, artículos 3 en adelante, así que vamos a hablar de esto que nos menciona la confesión. Antes de iniciar, es importante aclarar algunas ideas. ¿Cuál es la diferencia entre misericordia y gracia? Yo creo que misericordia puede estar al alcance de la mano de los seres humanos para hacer misericordia. ¿Ya? Siempre personas sin, pero la gracia no está en nuestra casa. La gracia solamente viene de Dios. ¿Ya? Hermano Igor. Gracia significa algo no merecido. ¿Ya? Y misericordia se puede decir como un elemento
¿Ya? La misericordia es como tener lástima de alguien, ¿Ya? como tener, es diferente. Pero también es gratuito. Sí, también es Claro. pero la misericordia es más un sentimiento. ¿Ya? Natalia y después Juanita. Creo que la gracia tiene el componente de que es concedido por alguien que es soberano, que es un rey, como esa idea de rey, que concede gracia en su sola voluntad. Y por eso creo que ahí estaría a lo mejor una de las diferencias. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Hermano Ramiro? Sí, la gracia- Ah, perdón. Juanita estaba antes. Sí, después Ramiro. ¿Usted ya es? Era para completar lo que decía el hermano Igor. La misericordia sí, o sentimiento de piedad, pero personas que pueden hacer misericordia y no necesariamente hay no porque alguien se lo merezca. ¿Ya? Hermano Ramiro. Sí, yo veo la gracia como algo general que da el Señor. Los dos son dones del Señor. Pero la Atributos de misericordia- Dios. pero la misericordia va resultado a personas especiales, o sea, a personas únicas. Pero lo que elige Dios. ¿Ya? ¿Y la gracia no? Y la gracia es en general para todos. ¿Ya? Sí, ahí tiene un punto, eso sí, porque eso, ahí está la gracia común. Y lo otro que uno es comunicable y el otro es incomunicable. También se puede ver, porque la misericordia, sabemos que es como actuar con misericordia, pero la gracia viene del Señor. ¿Ya? Hermana Jessica. Yo que le pregunté, No busquen en internet. Quiero saber si ustedes saben o no. Ya. Hermano Leo. Apreciación personal, mi hermano. Yo creo que la misericordia es un sentimiento y la gracia es un resultado. ¿Ya? Es decir, la muerte de nuestro Señor Jesucristo es una realidad a la cual nosotros somos salvos. Como resultado de la gracia y la misericordia como un sentimiento. Ya. Vamos entonces con las definiciones. Yo creo que gracia todos lo conocemos, ¿cierto? ¿Qué es algo dado por gracia? Dar algo no merecido. Eso es por gracia, un regalo. Si usted me trae un regalo, eso es por gracia, porque yo no me lo merezco, ¿cierto? No hay ninguna razón para que me lo dé, es eso. Gracia es como una dádiva, un regalo, algo dado. Misericordia es algo similar, solo que es en el aspecto contrario. Es no dar algo merecido. Y ahí está la diferencia. Cuando hablamos de gracia, salvos por gracia, es porque el Señor nos da algo que no merecemos. Pero cuando hablamos de la misericordia de Dios, es que Él no nos da algo que sí merecemos, como el caso, el juicio eterno, la muerte eterna. Y por eso está la misericordia de Dios, que Él no nos da aquello que nos merecemos. Y es por eso que cuando nosotros, por ejemplo, oramos y decimos, Señor, ten misericordia de mí, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Que el Señor no nos castigue o no nos dé aquello que realmente nos merecemos. Y esa es la idea de misericordia, ¿ya? Ambos son atributos de Dios y los vimos también en los estudios. Hermano Igor. Misericordia también es piedad. Va de la mano con eso. Porque es tener compasión, es mirar. De hecho, de ahí viene la palabra misericordia. Cordia viene de cardio, de corazón, y miseria es ver la miseria del corazón, o es poner tu corazón en la miseria de otro. Entonces, tiene que ver con eso, de tener piedad y no dar aquello que es merecido. Es como si alguien te hace algo y tú quieres cobrar venganza, por decirlo de alguna forma, tú no le das eso, no le devuelves de la misma mano. Tú tienes misericordia también, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces, teniendo estos dos conceptos más esclarecidos, nos van a ayudar a poder adentrarnos en lo que vamos a hablar el día de hoy, porque vamos a continuar con lo relacionado al decreto eterno de Dios y vamos a hablar acerca de la elección, la salvación. Vamos a leer entonces los artículos del 3 al 5, que nos va a describir acerca de lo que Dios hizo en la eternidad. Así que leámoslo todos juntos. Artículo 3
al 5. Dice así: por el decreto de Dios y para manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna y otros preordenados a muerte eterna. Estos hombres y ángeles, así predestinados y preordenados, están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que ni se puede aumentar ni disminuir. Aquellos que Dios ha predestinado para vida desde antes que fuesen puestos los fundamentos del mundo, conforme a su eterno e inmutable propósito y al consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad, los ha escogido en Cristo para la gloria eterna, mas esto por su libre gracia y puro amor, sin la previsión de la fe o buenas obras, de la perseverancia en ellas y de cualquiera otra en la criatura, como condición o causa que le mueva a ello. Y lo ha hecho todo para alabanza de su gracia gloriosa. ¿Ya? Entonces vamos a estar hablando acerca de estos artículos que nos van a ir mostrando más acerca de la voluntad de Dios y cómo ésta se revela en sus decretos eternos. Así que vamos a retroceder para ir al artículo 3, que es el primero. Y aquí nos está diciendo una verdad, una gran verdad. Dice que por el decreto de Dios y para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna y otros preordenados a muerte eterna. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Cómo podemos entender lo que está diciendo ahí la confesión? A simple vista, ¿qué leemos o qué vemos? Preordenados y predestinados. ¿Sí? Preordenados y predestinados. ¿Ya? ¿Qué significan esas palabras? Ya. Predestinado. Destino es lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Ya? Entonces Dios conoce el futuro y el pasado completamente. Y de ahí que, por decreto y para la manifestación de su propia gloria, Dios ya sabe quiénes van a ser llevados a la gloria de Dios y quiénes van a ser condenados, tanto hombres como ángeles. Ya. ¿Y eso de qué depende? De la soberanía de Dios y de su libre voluntad. No depende de lo que Él conozca. ¿Ya? Porque ahí podríamos pensar, dado que Dios conoce o puede ver el futuro, eso de hecho era la pregunta que veíamos en el quiz, dado que Él puede ver el futuro, Él elige en función de eso. Eso es mentira. Nosotros creemos que no es así, que Él elige solamente por su soberana voluntad. Él no mira condiciones para las personas para tomar una decisión o no acerca de algo. Por lo tanto, acá nos está ocupando dos conceptos que son predestinación y también preordenación. En el caso de predestinación está hablando de la vida eterna y preordenación a lo que es muerte eterna. Pero al fin y al cabo está hablando de lo mismo, en el sentido de que una vez que todas las cosas sean consumadas en Cristo, va a haber dos caminos, dos destinos. La vida eterna o la muerte eterna. Eso es lo que está diciendo. Ya, ahora sí, si alguien quiere buscar una definición más de libro de estas dos palabras, predestinado y preordenado, podemos hacerlo mientras buscamos unas citas bíblicas. 1 Timoteo 5:21. ¿Alguien que lo quiera buscar? Ya, hermana Adriana. Otra persona, Mateo 25:41. Ya, hermano Olegario. Otra persona, Romanos 9, Magdalena, del 22 al 23. Otra persona, Efesios 1, 5 y 6, Jonás. Y finalmente, Proverbios 16:4. Ya, hermana Rosita, muchas gracias. Bien, vamos entonces con las citas bíblicas, o si es que encontramos alguna definición, si alguien la quiere compartir. ¿No? Ya, vamos con la cita entonces primero. 1 Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles
Ya, ahí habla de escogidos, habla de la elección, en este caso de ángeles, es lo que dice ahí Pablo en Timoteo. Mateo 25, 41, si alguien lo tiene, que lo pueda leer. El hermano Olivares. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ya, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Está nuevamente haciendo alusión a ángeles. Vamos con Romanos 9, 22, 23. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Muy bien. Ese fue Romanos, ¿cierto? Romanos 9. Efesios 1. ¿Quién lo tenía? Efesios 1, Jonás, 5 y 6. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Ya? ¿Y Proverbios 16, 4? ¿Hermana Rosita o no? Sí, por favor. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al limpio para el día malo. Al impío, ¿no? Al impío. Para el día. Léalo de nuevo, por favor. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Ya, muchas gracias. Entonces vamos a hablar del decreto eterno de Dios. Y esto tiene que ver antes de que todas las cosas fuesen creadas, antes de que todas las cosas existieran. Nosotros somos seres temporales, seres finitos, que estamos sujetos al tiempo. ¿Ya? Tenemos un inicio, que es cuando nacemos, y tenemos nuestro fin cuando nos toca vivir la muerte, al menos en este plano, en este espacio. Sin embargo, cuando hablamos del decreto eterno de Dios, estamos hablando desde antes de que todas las cosas fuesen hechas, antes de que todas las cosas existieran, antes que existiera el tiempo, antes que existiera la creación. ¿Sí? ¿Quieren buscar la ¿Ya? significado? ¿Ya? ¿Qué dice? Dice predestinación. El destino final de una persona ya fue determinado con anticipación. ¿Ya? Y preordinación ¿Ya? ¿Sí? es un concepto más amplio. Se refiere a que Dios establece de antemano planes, eventos o propósitos, no solo personas. ¿Ya? ¿Hermano Igor? Diferencia entre predestinación y preordenación. La predestinación se enfoca en el decreto eterno de Dios sobre el destino final, salvación o condenación, mientras que la ordenación o preordenación suele referirse a la designación de personas para misiones, cargos, tareas específicas de la vida terrenal. Ya, muy bien. Es interesante porque, si bien apuntan a lo mismo, hay una pequeña distinción ahí en ciertos conceptos. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos hablando entonces? Dado que existe un decreto eterno, y la Biblia así lo muestra, para la manifestación de la gloria de Dios, vamos a tener, por un lado, vida eterna, y por otro lado, muerte eterna. ¿Y esto para quién aplica? Para hombres y ángeles. Hombres y acá también. Ahí sí, hombres y ángeles. Y acá entramos en un terreno difícil de entender, un terreno difícil de asimilar. Y por eso creí necesario partir la clase definiendo estos dos conceptos que hablábamos al inicio.
lo que es la gracia y la misericordia. Primera pregunta, ¿quiénes merecen la vida eterna? Nadie, ¿cierto? Nadie merece la vida eterna. ¿Por qué? Por el pecado. Estando en una condición caída, naturaleza caída, somos enemigos de Dios, por lo tanto no merecemos ninguna bendición de parte de Dios. Entonces, viéndolo desde la perspectiva del pecado, ningún ser humano está en condiciones de reclamar cosas a Dios. ¿Por qué? Porque ninguno merece la vida eterna. E incluso si somos más estrictos en el concepto de la gracia, vamos a ver de que Dios no está obligado a bendecir a las criaturas. O sea, el hecho de que Dios haya estipulado un pacto de obras con Adán y haya decidido bendecir a través de la obediencia, ese también es un acto de gracia, porque el ser humano como criatura, como ser creado, no tiene nada que exigirle a Dios. Dios no está obligado a bendecirnos. Dios no está obligado a darnos la vida eterna. El hecho de que Dios lo haga ya es una muestra de su gracia. Ahora bien, ¿qué es lo que nos habla este pasaje y qué es lo que nosotros vimos también en las lecturas bíblicas? De que la Escritura nos muestra de que si bien estos dos son los destinos, tanto de algunos hombres y ángeles, en ambos casos, Dios conoce de antemano y decretó de antemano esos destinos, tanto para vida eterna como para muerte eterna. Y eso lo dice la Escritura, y eso es lo que, por ejemplo, lo dice Pablo en Romanos. Pablo, Romanos 9:22, lo que leyó Magdalena, si lo pueden leer de nuevo, y Efesios 5 también, si alguien le tocó leer, Efesios 1:5. Romanos 9. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Ya, Pablo está ocupando esta lógica de dos tipos de vasos. ¿Cuáles son? De ira y de misericordia. Unos para destrucción y los otros para la gloria, para mostrar el poder de Dios y la gloria. Y estos son estos de acá, vasos para la gloria de Dios o para mostrar su poder, y vasos de deshonra. Y fíjense, ¿qué es lo que está diciendo Pablo acá? Pablo está comparando o ejemplificando el acto de Dios de decretar con un alfarero. Si ustedes se fijan en Romanos 9, un poquito más arriba, Romanos 9:15, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Fíjese, la NBI lo traduce de la siguiente forma. Tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Dicho de otra forma, hermanos, ningún ser humano merece o es digno de la vida eterna. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque cuando hablamos de la elección de Dios, esto ya genera un poco de ruido al decir por qué unos sí y por qué otros no. ¿Acaso Dios es injusto? Y lo primero que tenemos que aclarar es que Dios perfectamente pudo no haber dejado a ningún grupo o no haber dejado a nadie con vida eterna, y aún así era justo. O sea, dado el pecado de Adán y Eva, todo ser humano pudo ir inmediatamente al infierno, y la creación se acababa ahí mismo, y venía el juicio, y Dios seguía siendo justo. Por lo tanto, ninguno podría decir, pero Señor, ¿por qué? El Señor tiene misericordia de quien Él quiere. ¿Y qué es lo que significa misericordia? ¿Se acuerdan?
no dar lo que sí se merece. ¿Qué es lo que merecíamos? La muerte eterna. Ahí está la misericordia. Toda la humanidad merece la muerte eterna, pero Dios, en su misericordia, Él escoge a ciertas personas para que no sufran la muerte eterna. Y aún así, por gracia, les otorga la vida eterna, o sea, algo inmerecido, que no tiene que descansar en los méritos humanos. ¿Sí? Y si alguna persona no creyente me pregunta si yo soy no escogido, ¿qué le puedo decir ahí? O sea, que le está igual diciendo algo que tampoco sabe. Claro. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta, porque esto igual genera eso, genera esa, como esa, no sé cómo decirlo, pero... Que dice, ¿por qué yo no puedo creer como tú, por ejemplo? Quizás no soy escogido, a mí me lo han dicho. Sí, yo creo que esto, en primer lugar, es por fe, en el sentido de que quienes comprenden esto es porque el Señor se los ha revelado en primer lugar. Eso en primer lugar. ¿Qué es lo que creería yo? En primer lugar, no somos nosotros ni las personas las que saben o conocen su destino final, por decirlo de alguna forma. O sea, alguien perfectamente puede decir, a lo mejor Dios no me escogió, pero eso no está en él, sino que está en lo que Dios, antes de la fundación del mundo, pudo haber decidido o no. ¿Qué es lo que yo siempre también les he comentado, hermanos? Que cuando uno evangeliza, y no sé si se acuerdan de esto, uno no va con esto, porque esto uno lo entiende después. Porque de hecho incluso ya después, años en la fe, aún nos cuesta entenderlo. Entonces, evangelizar diciendo esto de que Dios escogió, o escogió para vida eterna, escogió a otros para muerte eterna, por lo tanto no depende de ti, yo creo que es contraria a la lógica, en primer lugar, del llamado al evangelio, que es el llamado al arrepentimiento, el llamado a poder reconocer sus faltas y volverse a Dios. Es el llamado al cual somos convocados a hacer, llamado al arrepentimiento. Si la persona escuchando el evangelio llega al arrepentimiento y llega a Dios, es porque está acá. Y sin haberle dicho nada de eso, con el tiempo entenderá que fue así. Ahora bien, si esa persona, escuchando el evangelio, escuchando este llamado a arrepentirse, rechaza abiertamente volverse a Dios, es porque en realidad esa persona está acá. Puede ser de que a futuro el Señor lo llame. Entonces en realidad estaba acá, solo que no era el tiempo de Dios. Entonces todo esto descansa en la soberanía de Dios. Esto descansa en la voluntad de Dios. Obviamente todo lo que es evangelio, todo lo que es doctrina, para la gente es locura y es difícil de entender. Es difícil de entender. Por lo tanto, si una persona me dice eso, yo no perdería esperanza y seguiría predicándole. Seguiría insistiendo con esa persona. Porque en realidad esto descansa en Dios, no en lo que la persona sienta. Porque hasta el último día de su vida, esa persona puede ser llamada. Y eso significa de que siempre estuvo acá, sino que estaba perdido solamente. Natalia y después Manicor. Ah, ya, Clemente. Ahí tenemos un caso entonces, C.S. Lewis, ¿cierto? Que él se declaró ateo. Ateo ya es como un enemigo totalmente de Dios. Entonces, uno aparentemente podría decir, bueno, él estaba acá entonces, dentro de lo que es el decreto de Dios. Estaba acá. Pero en su momento Dios llegó a su encuentro y esa persona se volvió creyente, se volvió cristiano. Por lo tanto, en realidad, estaba acá. Entonces, hermano, nosotros no podemos saber esto con certeza. Esto solamente lo sabe Dios. ¿Y a nosotros qué nos llama a hacer? A predicar, a ser discípulos. Y en la medida que hagamos ese trabajo y empezamos a ver los frutos, algo podemos intuir sobre las personas. Esta persona por sus frutos demuestra que ha sido llamada a vida eterna. Esta otra persona que rechazó el evangelio, que no quiere nada con la iglesia, posiblemente está en este otro grupo.
¿Ya? Hermano Igor. No hay que olvidar que la fe también es un don, es un regalo dado por Dios. Entonces, cuando uno evangeliza, tiene que tener presente que el hombre natural siempre va a querer, con su mente limitada, tratar de entender a un ser ilimitado, y no se puede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno entrega el Evangelio, esta buena noticia, uno tiene que, en primer lugar, entregarle que él es una persona que necesita un Salvador, que está en una condición de perdición. Exacto. Porque lo que estamos hablando aquí es teología pura. Y el hombre, si no, no es nada. Un hombre natural es imposible que vaya a entender algo de eso. Entonces, lo primero es hacer sentir o mostrar a través de los versículos bíblicos que él está perdido, que es un condenado y que necesita un Salvador. Y él no se puede salvar por ni haciendo acciones buenas, ni nada, no puede hacer nada, no puede ni comprarla, ni adquirirla. Y esa sensación crea en el ser humano la necesidad de ver algo externo a él. Y ahí donde empieza la gracia de Dios, donde justamente Calvino dice, la gracia irresistible. Donde el ser humano no es como dicen los arminianos, que no, que yo lo puedo rechazar, que yo puedo ver si me conviene o no conviene, no mentira, sino que no tiene capacidad. Claro, en cierto sentido, el ser humano por su estado natural caído ya rechazó a Dios. Ya rechazó a Dios. O sea, debería estar acá en realidad. A menos que Dios, en su soberana voluntad, lo haya llevado acá. Abra el entendimiento. Claro. Cuando Pablo iba a orar y está la situación de esta mujer que se convierte a orillas del río, y el Señor abrió el corazón de él. El Señor es el que abre, el que da la capacidad de poder entender. Exacto, sí. Hermano Ramiro. Sí, una duda y aclarar, hermano, de la vida eterna y muerte eterna como concepto. Yo tengo claro que es la muerte eterna, que viven muerte eterna cada terrenal, algunos y van a permanecer después de la resurrección, después del Señor Jesucristo, van a permanecer en ese mismo estado. Eso es lo que entiendo yo. Entonces, porque el concepto de muerte nosotros tenemos que la muerte del hombre desaparece y no existe más. Pero en este caso la muerte eterna va a seguir existiendo, esa es la duda. Ya, la duda. Buena pregunta. Pero el concepto de muerte eterna, Sí, para sí. mí, vida muerte eterna me significaría más porque va a seguir sufriendo las calamidades que trae la ira de Dios. Porque Sí. yo creo que se termina el ser humano y se borra y no existe más. Claro. Esa última que usted comenta o que definió ahí es una postura teológica. No sé si alguien sabe cómo se llama. Esa idea de que una vez llegada la muerte se acaba todo, o se borra todo. ¿Alguien recuerda? ¿O sabe? ¿Hermano Jaime? Sí, yo quería leer el Romanos 14:7, y dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Muchas gracias. Volviendo a la pregunta, ¿cómo se llama esa doctrina que enseña de que una vez muerto se acaba todo y que no hay más existencia? No sé si la han escuchado. Es un nombre raro y largo. Aniquilacionismo. ¿Qué es lo que dice? Que en realidad el ser se aniquila, deja de existir. Entonces alguien muere, o por ejemplo un pecador muere, físicamente ya su alma ya no existe más, ontológicamente ya no está, por decirlo de alguna forma. Eso es contrario a la Escritura, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros decimos cuando hablamos de eternidad? ¿Ya? Porque aquí entra el concepto de sempiterno, ¿se acuerdan de esto? Sempiterno, que tiene inicio, pero no tiene fin. El ser humano podemos encasillarlo dentro de esa lógica, de ser sempiterno. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene tiene un inicio, pero fin no tiene. O va hacia acá o va hacia acá. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Y aquí igual hay distintas posiciones, distintas posturas con respecto a eso. Al menos yo creo que bíblicamente lo que la Escritura nos muestra es que va a haber una resurrección para ambos. ¿Ya? Aquí hay discusión si va a ser una primero o la otra después, si hay un periodo,
¿Ya? No vamos a entrar en eso. Yo al menos creo y veo que bíblicamente hay una resurrección, ¿ya? Independiente de cuándo. Tanto justos como impíos van a resucitar, ¿ya? Algunos para muerte eterna y otros para vida eterna. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿O por qué es necesaria la resurrección? Si uno podría decir, bueno, el creyente murió, ya está con el Señor. El impío murió, ya está en el infierno. ¿Qué sentido hay de que resuciten de nuevo? Hay un juicio. Hay un juicio. ¿Cuál es el punto? Y aquí algunos comentan esto, de que mientras el Señor no venga y no haya resurrección, ambas situaciones se viven de forma espiritual. Ya sea que está en la antesala de la gloria eterna, ¿ya? Porque yo al menos creo eso, de que quienes están en el Señor y han partido, están en una antesala con el Señor, no están como en un lugar neutro esperando, sino que están ahí. Y por otro lado, aquellos que rechazaron a Dios están sufriendo ya. Yo al menos así lo entiendo bíblicamente. De hecho, la historia del rico y Lázaro como que así lo muestra, de que es inmediato, no hay como una espera. Sin embargo, esto es, por decirlo de alguna forma, solamente espiritual o inmaterial. ¿Qué es lo que ocurriría después? Dado que hay una resurrección, el espíritu de ambos retomaría su cuerpo, y en este caso los creyentes van a tener cuerpos renovados, cuerpos restaurados, y van a participar de la nueva creación, de esta nueva Jerusalén, que no es, por decirlo de alguna forma, netamente espiritual. Al menos el mundo reformado ve esta idea de la nueva creación como una creación material, en donde vamos a poder disfrutarla, vamos a poder estar ahí. Por lo tanto, el cuerpo va a ser necesario, pero cuerpos glorificados, incorruptibles, sin pecado, ¿ya? Entonces, todos los cuerpos que sufrieron enfermedades, por ejemplo, yo entendería de que ya en la nueva creación no la tendrían, ¿ya? Y ahí vienen otras dudas más que no las vamos a atender, pero toda persona estaría con su cuerpo restaurado sin pecado. Por otro lado, aquellos que han resucitado para muerte eterna recibirían también sus cuerpos, pero ahora para sufrir tanto espiritualmente como corporalmente. Y yo creo que ahí está la distinción. Y de hecho, creo que Apocalipsis menciona esta idea de que el infierno fue lanzado al lago de fuego. O sea, al parecer hay una etapa, un lugar, un momento de sufrimiento que es más potente que el mismo infierno, o que es la muerte actual. Entonces, bajo esa lógica está esta idea de la resurrección, ¿ya? Vida eterna y muerte eterna. Sin embargo, y aquí no hay que olvidar que la vida eterna no empieza cuando nosotros partimos de esta tierra o el Señor venga. La vida eterna parte cuando tú conoces a Cristo. Eso es lo que dice Juan, si no me equivoco, en el Evangelio de Juan. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, si usted cree en Cristo, si usted creyó a Cristo, usted ya tiene la vida eterna. Solo tiene que esperar la otra parte, ¿ya? Hermano Igor. Pero eso dice que nos dio las armas, nos dio un adelanto del rey, que fue el Espíritu Santo. Exacto. Sí. Y también Daniel 12:2. Ahí está hablando en el Antiguo Testamento, dice, versión NBI. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ya, ahí está. Daniel, ¿cuánto era? 12:2. 12:2, ya, para que lo puedan buscar ahí los que tengan su Biblia a mano. Pero está hablando de esto, ¿ya? Que es parte del decreto de Dios. ¿Qué más dice la confesión? Ah, sí, hermana Juanita. Tú estás sumando al decreto eterno para los hombres y los ángeles. La Biblia, sí, nosotros, yo al menos soy de la idea de que si la Biblia calla o habla poco de algo, no hay que especular tanto, pero sí la Biblia habla de los ángeles que han sido también reservados, algunos para su gloria y otros para condenación eterna. Y creo que eran los versículos que leímos al inicio, 1 Timoteo 5:21 y Mateo 25:41, que habla también de que hay ciertos ángeles que se rebelaron contra Dios, y estos son ángeles que están también aguardando su condenación eterna. Y todo esto dentro del plan divino de Dios, del decreto eterno, ¿ya?
Entonces, los ángeles también tendrían su condenación. ¿Podemos decir que todavía los ángeles son vigentes en la actualidad o eso fue para un tiempo? Buena pregunta, buena pregunta. O sea, en el sentido de que están actual. Porque hay ciertas tendencias que hablan de los ángeles, por ejemplo. Sí, sí. Eso igual, hay distintas posiciones con respecto a eso. Algunos, voy a comentar las dos en realidad que creo que tienen más sentido o podrían decirse. Algunos dicen de que los ángeles actualmente están obrando como demonios, como seres rebelados ante Dios, que son aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios, obviamente están sirviendo a Satanás, al enemigo, y están cumpliendo su labor como seres caídos, como ángeles, ¿ya? Que son los que engañan, por ejemplo. Algunos postulan eso, otros dicen de que ya están encerrados, que ya no están actuando. Entonces también hay un tema interpretativo de cómo se interpretan ciertos pasajes bíblicos que habla de ángeles encadenados, que el enemigo está suelto o que está encarcelado por tantos años. Entonces va a depender un poquito de eso, ¿ya? Yo en lo personal no me voy por ninguna de las dos, pero creo que ambas podrían tener sustento bíblico. ¿Pastor? Sí, tal como lo mencionaba, hermano, son las cosas que la Biblia ha generado un poco no con tanta fortaleza, lo que significa que hay cosas que nosotros tenemos que tener cautelas. Ahora, los ángeles siguen trabajando, siguen funcionando y siguen a la orden del Señor. Hebreos habla de eso. Dice con toda claridad que Él ordena y sigue haciendo. Lo que pasa es que nosotros estamos en un mundo material, porque hay cosas espirituales que no vemos. Pero para que usted llegue a la providencia de Dios, muchas cosas pasan que nosotros no entendemos. Y en ese tipo de cosas está lo que el Señor hace. Ahora, no ponerle esto que hace como el catolicismo romano, del ángel de la guarda, que el angelito custodio. No es eso. No está hablando de eso. Pero sí el Señor tiene ángeles, tiene ejércitos. Y están rankeados. La teología habla de la arqueología como la demonología. O sea, hay estudios de ángeles y estudios de demonios. Dentro de la teología están estas partes. Porque están dentro de ser ángeles. Pero sí, ambos cumplen lo que Dios ha designado ya. Eso también tenemos que entenderlo. Uno dice, los demonios no le hacen caso de Dios. No. Le hacen más caso que nosotros. Ajá. Obedecen. Por eso es que tenemos autoridad y la iglesia y el Señor tiene autoridad sobre ellos. Sí, de hecho, bueno, la historia de Job nos muestra eso, de Satanás también como recibiendo órdenes y participando como de un consejo. Es como medio raro, pero nos muestra eso, Job, de Satanás recibiendo órdenes, estando sujeto a este grupo de seres que cumplen funciones en el consejo de Dios. Lo último, antes de pasarle la palabra al hermano Igor, que me acordé de lo que decía el pastor, dentro de la cultura judía hay también todo un desarrollo con respecto a los ángeles. Le conocen los nombres, hay un montón de nombres que también ellos trabajan ahí, que ellos también creen ciertas cosas. Entonces, hay también cierta especulación que es o mejor dicho, extra bíblica, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Hermano Igor. La Biblia también escribe que los ángeles también ayudan a los creyentes. Y también va a decir en muchos casos, por ejemplo, en el caso de Daniel, cuando estaba en la fosa de los leones, y el Señor envió su ángel para cerrar la boca de los leones. Entonces siempre vemos, y Pablo en 1 Corintios nos decía, y por causa de los ángeles, como los ángeles como si estuviesen presentes en la reunión. Sí. Es lo que dice muy bien el pastor. Hay una parte espiritual que nosotros generalmente transitamos la vida natural, pero hay una vida sobrenatural donde transita la vida. Entonces no la podemos ver. Exacto. Esa contrariedad. Sí. Voy a avanzar, hermano, porque me quedan 2 párrafos. Vamos rapidito porque ya hemos... no, creo que fue el 4. Esto ya no hay que desarrollarlo tanto porque es la continuación de lo que ya hemos visto. Habla de que estos hombres y ángeles, está haciendo referencia a estos 2 grupos, así predestinados y preordenados, están designados particular e inalterablemente. Y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. ¿Ya? ¿Cuál es la implicancia de esto? Que todos los creyentes
al final de la historia, ese número final, ese número lo conoce Dios de antemano. Lo conoció desde antes de la fundación del mundo. Y ese número no cambia. Es inalterable. ¿Han escuchado este concepto de el libro de la vida? Que a veces tanto nos metieron miedo de que iban a borrar nuestro nombre del libro de la vida. Incluso yo me acuerdo en mi antigua iglesia, escuchaba a un hermano que nos hacía orar y decía: Señor, inscríbeme en el libro de la vida. Cuando en realidad eso está haciendo referencia a algo eterno, algo que el Señor ya conoce de antemano y que no cambia. Por lo tanto, lo que está diciendo acá es que tanto ángeles como hombres, que han sido predestinados o preordenados, ese número no cambia. Dicho de otra forma y de un lenguaje más coloquial, la salvación no se pierde. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué no se pierde la salvación? ¿Cuál es el fundamento de todo lo que hemos visto? Porque la salvación está cimentada en la obra de Dios, en su voluntad, en su consejo, en sus designios, en su gracia, en su misericordia. Claro. Y dado que la salvación o la redención tuvo un alto costo, que es la sangre del Hijo, como que tiene poco sentido, si lo pensamos bien, en que ahora que el Hijo sufrió las consecuencias del pecado y liberó a su pueblo, ahora le entregue a las personas que siguen lidiando con el pecado esta capacidad de poder mantener o guardar la salvación. No tiene sentido. Es Dios quien guarda, es Dios quien preserva. La salvación está en las manos de Dios. Por lo tanto, ese número es inalterable. ¿Quiere decir eso? De que, dado que es inalterable y nada va a cambiar y el Señor conoce todas las cosas, que ahora como iglesia nos vamos a quedar con los brazos cruzados, porque el Señor va a hacer como Él quiere, total, ya está todo hecho. No, no es así. Yo, de hecho, he escuchado también ciertos hermanos en otras iglesias que dicen: bueno, si Dios ya escogió, si Dios ya sabe quiénes son, ¿para qué vamos a ir a predicar? Es como no entender en realidad. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra que la iglesia es el medio por el cual Dios llama a estos perdidos. Es el medio por el cual Dios llama y convoca a estos hombres. ¿Sabemos quiénes son? No. ¿Tenemos idea de la cantidad de cuántos son? No. ¿Qué es lo que sí sabemos? ¿De qué tenemos certeza? De que hay que ir. Y el Señor hará. Exactamente. Él hace eso. Entonces, fíjense, Hechos nos plantea eso. En la medida que la iglesia hace lo que tiene que hacer, el Señor es el que añade. Esa es la lógica. Por lo tanto, este número no cambia ni puede disminuir. Si a usted alguna vez le dijeron que la salvación se pierde, es un error. La salvación descansa en la voluntad de Dios. Y si Dios lo ha llamado al arrepentimiento, a la nueva vida, usted puede tener certeza, plena confianza de que usted es parte del pueblo de Dios. Porque usted tiene el Espíritu Santo como garante de esa obra. ¿Qué es lo que dicen los últimos párrafos? Dice: aquellos que han sido predestinados para vida desde antes de la fundación, antes de que fuesen puestos los fundamentos del mundo, conforme a su eterno e inmutable propósito y al consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad, los ha escogido en Cristo. Estamos escogidos en Cristo para gloria eterna. Más esto por su libre gracia. No depende de tus capacidades. No depende, y nuevamente voy a ser enfático, no es que Dios haya visto el futuro y haya dicho: Gerson se iba a portar bien, por lo tanto yo lo escojo. No es eso. Uno cuando toma decisiones ve eso. Cuando uno toma decisiones ve: esta persona a lo mejor se va a portar bien en el futuro, ya, me sirve. Acá es todo lo contrario. Dios funciona fuera de esa lógica. Él funciona por su gracia, por su misericordia. Porque si dependiera de quiénes iban a aceptar o quiénes iban a portar bien, ninguno lo iba a hacer. Es Dios quien cambia y transforma y hace que podamos ser fieles. Por su libre gracia y amor, sin la previsión de la fe. Sin la previsión de la fe. Nuevamente, no es que Dios haya visto de que tú ibas a tener fe en Él. Él te da la fe a causa de que Él te escogió antes de la fundación del mundo. O buenas obras, tampoco tiene que ver con las acciones. De la perseverancia en ellas.
Nuevamente, no es que Dios haya visto que tú ibas a ser fiel en guardar buenas obras, no. Su voluntad, su soberana voluntad. O de cualquiera otra cosa en la criatura como condición o causa que le mueva a ello. Y lo ha hecho todo para la alabanza de su gracia gloriosa. Yo sé que muchos han leído Génesis, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Y en Génesis, cuando vemos el caso de podemos ver, ya, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y todos estos descendientes de Abraham, vemos esta lógica del llamado de Dios, de la elección de Dios, ¿cierto? Este deseo de querer formar un pueblo, de Dios haciendo pacto con su pueblo. Pero ¿qué es lo que nos narra Génesis acerca de los hombres, de estas personas? ¿Son buenas? Son pecadores y fallan y se equivocan. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero en Génesis vemos muchos patrones repetidos. No sé, Abraham mintiendo, después también con la esposa lo mismo, envidia de los hermanos de José. Imagínense, la base de Israel, la base de las 12 tribus, vemos envidia. Vemos a un mentiroso, a un engañador, apoyado por la mamá. Entonces, Génesis nos va a ayudar a eso, a darnos cuenta de que en realidad nunca dependió de la capacidad de estos hombres. Nunca dependió de la fidelidad de estos, porque si dependía de ellos, esto se echaba a perder. ¿Qué nos muestra Génesis? ¿Y cómo termina Génesis? Porque esto es maravilloso. José dice, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo bien la frase, es como, ustedes hicieron mal contra mí, ustedes quisieron hacerme todo esto, este daño, pero Dios lo encaminó para bien. O sea, a pesar de todo lo que ustedes puedan hacer, a pesar del pecado, a pesar de sus faltas, a pesar de que ustedes a lo mejor son imperfectos, y esto aplica para nosotros, a pesar de que fallamos, a pesar de que nos equivocamos, que hacemos mal las cosas, todo esto Dios lo usa y lo encamina para su propio propósito, porque Él es soberano. Exacto. Dios es soberano. Por lo tanto, nunca, hermanos, va a depender de nuestra fidelidad, nuestras capacidades. Siempre es Dios quien ha perseverado con nosotros. Y si Dios inició una buena obra con nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día final, porque no somos capaces de mantener eso. Hermano Igor, después Juanita. De lo que siempre hablamos, no hay hombre que pueda compararse, que nadie, todo lo que Dios hace para su gloria. Ni lo involucra al hombre, sino que en su misericordia, en su gracia, lo hace que participe, pero Él lo dota. Exacto. Y obra a pesar de nosotros. Es increíble eso, que aún así se glorifica a pesar de nuestras falencias. Y eso nos muestra el relato bíblico. Hermana Juanita. Hermano, entonces nosotros oramos más cuando le pedimos al Señor, ayúdame a que me comporte bien, por ejemplo. ¿En qué sentido? Ayúdame. Ayúdame a... Porque quiere decir que yo hago un poquito y tú haces el otro poquito, para que yo me comporte bien. Ah, ya. Yo he visto los resultados al menos de mi vida y no me resulta. Porque cuando yo pido que el Señor obre, ahí sí. Porque cuando yo le pido ayuda a la parte mía, no funciona. Es una buena pregunta. Lo vamos a ver más adelante también, cuando hablemos de la santificación. Porque en la santificación, nosotros vemos que también hay un sinergismo, en el sentido de que Dios hace una parte, pero el hombre también es llamado a hacer otra parte. Y por eso dependemos del Señor, y por eso están los medios de gracia, por eso está la oración, la lectura bíblica, por eso está el congregarnos, que tiene que ver con esta idea de cómo nosotros, en nuestras imperfecciones, podemos ser fortalecidos por el Señor a fin de poder glorificarle y hacer las cosas bien. Yo al menos pienso de que los verdaderos cambios en nuestras conductas, eso lo va haciendo el Señor, en sus tiempos y en sus propósitos, en sus planes. Pero nosotros tenemos que descansar y confiar en Él. Eso no quita de que no podamos pedirle, Señor, ayúdame a vencer este pecado. Señor, ayúdame a ser un mejor esposo o ser un mejor padre. Podemos pedirle, el Señor a su tiempo lo va a ir haciendo. Pero sí que podemos ir pidiendo que nos ayude, considerar a pesar de nuestra condición pecadora.
Sí, sí, de hecho el Padre Nuestro creo que tiene esa lógica también, de pedir ayuda al Señor. Que nos libre también del mal, pero que también en nosotros nos ayude a perdonar, por ejemplo. Hay una responsabilidad en nosotros, pero a la hora le pertenece al Señor. Entonces, no es que si usted tiene algún pecado, alguna lucha, usted por sí mismo lo venza y después diga, no, yo vencí ese pecado. No, es el Señor quien dota esa capacidad, quien ayuda a poder vencer. ¿Ya? Bueno, Ramiro, y terminamos con las últimas dos, ¿ya? Porque estamos en la horita. Claro, que con respecto al llamado, porque acá estamos hablando acá, que no todos tienen el mismo llamado. Yo creo que eso tenemos que entenderlo, porque todos queremos ir a predicar, por ejemplo. Algunos a lo mejor no tienen el llamado de predicar, sino no tienen el don de servicio. ¿Ya? ¿Sí? Eso lo produce el Señor. O sea, lo veo yo en la Escritura, por ejemplo, y si llama al Señor, no hay nadie que se pueda resistir a la voluntad de Dios. Sí. Eso tenemos que tenerlo claro. Sí. Somos instrumentos de Dios. Pero Dios escoge para algunas funciones a hermanos y para otras funciones a otros hermanos. No todos podemos hacer la misma función, por algo que somos el cuerpo de Cristo. Claro, sí. Entonces lo que eso, digo yo, cuando el instrumento de Dios es llamado, no se puede resistir. Y lo vemos en la Escritura. Tenemos a un Jonás, tenemos un Pablo que él no se resistió nada, se entregó al Señor y partió como caballo de carretera hacia adelante. Entonces yo veo eso, que nadie se puede resistir al Señor, siempre lo toma y lo lleva hasta el final. Exacto. Sí, eso se llama llamamiento eficaz. Sí, lo estaba confundiendo con la gracia irresistible, pero va de la mano, en el sentido de que Dios, aquellos que Él quiere llamar, inevitablemente los va a llamar. Eso es lo que está diciendo Él. ¿Ya? Acá, y hermana Alejandra, ¿no? Sí. Ya. Es que un comentario a lo que decía la hermana Juanita, cuando nosotros estamos como más débiles o creemos que no podemos con algo, igual quizás el Señor lo utiliza para que nosotros le busquemos más, pues, para que nos demos cuenta que no es con nuestras propias fuerzas, que necesitamos pedirle ayuda a Él. Sí, eso está dentro de los misterios de Dios, que Él ocupa la debilidad para mostrarnos nuestra necesidad de Él. Y va de la mano también con su soberana voluntad. Así que sí. Hermana Alejandra, y con eso cerramos. Con respecto a lo de la hermana Juanita también, que me quedó dando vuelta porque el Señor conoce nuestra naturaleza de que somos hechos y conoce nuestras debilidades también. Y junto con lo que decía Magdalena, claro, de repente uno cuando está en gracia, en éxito, en prosperidad, muchas veces se olvida de que Dios está ahí. Entonces a veces tenemos que pasar por el valle de sombra y por el desierto para darnos cuenta que la inmerecida gracia que necesitamos tener en nuestras vidas es la que nos saca adelante. Amén, efectivamente. Bien, hermanos, estamos en la hora, así que vamos a cerrar ya la clase. Vamos a agradecer por esta lección y que el Señor nos acompañe en lo que queda del capítulo y en lo que queda del día de nuestras actividades. Vamos a orar para agradecer al Señor y con eso ya cerramos. Señor, te damos las gracias en esta mañana por esta clase, porque nos has permitido poder seguir reflexionando, seguir comprendiendo acerca de tu voluntad, Señor, y te pedimos que, si bien es cierto, reconocemos de que son doctrinas complejas de asimilar, Señor, que tú puedas también ir guardándolas en nuestros corazones, en nuestras mentes, para poder entenderlas con el tiempo y también así reafirmar nuestra fe, de comprender de que en realidad todo está en tus manos, que todo pertenece a un plan tuyo, a un diseño tuyo, Señor, a un decreto tuyo. Te pedimos, Señor, tu bendición, tu guía, que tú nos acompañes y que podamos glorificarte en todo, Señor. Gracias por este privilegio, Señor, de poder entender, de poder conocerte, de poder saber de que tú nos has llamado a la vida eterna, Señor. De que pudiendo, Señor, siendo justo, Señor, habernos mandado al infierno, tú tuviste misericordia de cada uno de nosotros. Y tuviste gracia al darnos también esta bendición de ser hijos tuyos, Señor. Te damos las gracias y te pedimos tu bendición, tu compañía. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.